Salmo 83 del 0 al 18. Salmo 83 del 0 al 18. Así dice el Señor: cántico, salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro salmo no lo conocemos, pero en segundo de Crónicas capítulo 20 se relata un ataque de los hijos de Lot, pero allí en segundo de Crónicas 20 no se mencionan las 10 naciones confederadas para atacar a Israel que este salmo menciona. Es decir, en segundo de Crónicas 20 se mencionan solo 3 naciones. Es posible que a pesar de que falten aquí 7 naciones, sí se trate de ese ataque que ocurrió en días de Josafat. Pero también es posible que el salmista, bajo inspiración, está creando una situación que aún no ha ocurrido, una situación viable, pero que aún no ha ocurrido. Esa situación es de una gran batalla de todos los enemigos de Israel juntos contra Israel, encabezado por su Mesías, para mostrarnos a los creyentes de todas las épocas el gran final del maravilloso plan de Dios. Recuerden que muchas veces en el pasado está el futuro, que los textos del Antiguo Testamento, las victorias del Antiguo Testamento o las líneas que se crean bajo inspiración en el Antiguo Testamento pueden estar hablándonos del futuro. Pues así ocurrirá el futuro. Absolutamente todos los enemigos de Cristo, ¿quién es el verdadero Israel? Todos formarán una gran confederación mundial e intentarán destruir para siempre a los verdaderos cristianos. Pero serán ellos los que terminarán siendo destruidos para siempre. Y ese es el gran final del maravilloso plan de Dios. Porque Dios es un dramaturgo y a su gran drama le ha dado un grandísimo final. Así que es posible
que este salmo haya sido escrito para hablarnos de ese gran final del maravilloso plan de Dios. El tema, pues, de nuestro salmo es un ataque de una confederación de todos los enemigos de Israel. Un ataque de una confederación de todos los enemigos de Israel, ante el cual el pueblo, en representación del salmista, o el salmista representando al pueblo, ora por una destrucción definitiva de todos ellos. Esto es lo que hace diferente a este salmo, y es que el salmista ora que la destrucción de los enemigos de Israel sea total y definitiva, sea para siempre, por lo cual sugerimos que detrás de todo esto, este salmo nos está hablando del maravilloso gran final del plan de Dios. Y el título que le hemos colocado a la exposición del salmo esta noche es Todos contra Cristo. Todos contra Cristo. Y esta idea de todos contra Cristo no es nueva en el libro de los Salmos. Hay otro salmo de manera especial que presenta esta misma idea, todos contra Cristo. Y es el salmo número 2. El salmo número 2 también es un salmo de todos contra Cristo. Y en el Salmo 83 vemos 5 cosas acerca de esta oración. Es una oración imprecatoria. Ya la mayoría de todos ustedes saben qué es una oración imprecatoria. Es una oración que busca la justicia, el castigo de Dios justo contra sus enemigos. Hay 5 cosas acerca de esta oración imprecatoria que pide la destrucción definitiva de todos los enemigos del pueblo de Dios. Esas 5 cosas son: número 1, su clamor; número 2, su causa; número 3, su lista; número 4, su descripción; y número 5, su carácter definitivo. Su clamor en el verso 1, su causa en los versos 2 al 5, su lista. Hay un listado de todos los enemigos de los cuales Asaf pide sean destruidos para siempre. Su descripción, la descripción de cómo el salmista pide que sea atacado el enemigo, y su carácter definitivo, es decir, esta es una oración que pide una destrucción permanente. No estamos seguros en qué momento de la máquina del tiempo estamos ubicados, pero es posible que sea en los días de Josafat. Veremos a Cristo en este salmo claramente y lo aplicaremos a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos en primer lugar de esta oración imprecatoria su clamor. Esta oración imprecatoria es presentada como un clamor. Versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Clamor es una oración que se hace con un gran sentido de angustia, con un gran sentido de asombro, de inquietud, y por eso se usa esta exclamación, oh Dios. Esta exclamación añade pues a ese clamor, a esa angustia, una expresión verbal, oh Dios. El salmista expresa con ello angustia, y este tipo de oración o el clamor es muy común en el libro de los Salmos. Los hijos de Dios siempre vamos a enfrentar muchas dificultades, y esta oración en forma de clamor se va a repetir muchas veces en la vida del pueblo de Dios y en la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, entonces, este es el clamor de esta oración. En segundo lugar, su causa. ¿Cuál es la causa de esta oración imprecatoria? Verso 2 al verso 5. Dice el verso 2: porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. La palabra porque al comienzo del verso 2 nos habla de la razón de lo que ocurrió anteriormente. Dice, rugen tus enemigos. ¿Cuál es la causa por la cual estas naciones están atacando a Israel? Porque desde Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios estableció una polarización sobre la faz de la tierra. Y hay una enemistad entre los hijos de Eva,
que son los que recuperan la imagen de Dios, y aquí están siendo representados por Israel. En Israel la mayoría eran inconversos, pero Israel representa a los hijos de Dios. Y los hijos de Satanás, hay una enemistad entre ellos, siempre serán enemigos. Génesis 3:15 enfatiza esa enemistad, siempre serán enemigos, y siempre los hijos de Satanás buscarán destruir a los hijos de Dios. Por eso fue que Caín mató a Abel, por eso era que Esaú quería matar a Jacob, por eso era que Saúl quería matar a David, por eso fue que los fariseos mataron al Señor Jesús, porque hay una enemistad sobre la faz de la tierra desde Génesis 3:15. Esa es la razón por que los enemigos de Israel quieren destruirlo. Versículo 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Se confabulan de corazón a una. Esto es lo especial de este salmo, y es una confabulación completa de todos los enemigos que a una deciden destruir a los protegidos de Dios. Esta es la causa de esta oración. Número 3, la lista. Este salmo nos presenta una lista, su lista, la lista de los enemigos de Dios entre los versos 6 al 8. Miremosla en el verso 6. Las tiendas de los edomitas, Edom es Esaú, y está al sur oriente de Israel. Y de los ismaelitas son los árabes, los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Moab es el hijo mayor de Lot. Los ismaelitas también están al sur. Moab está al sur oriente y es el hijo mayor de Lot. Y los agarenos también son descendientes de Ismael, están al norte. Lo mismo que los gebalitas. Amón es el hijo menor de Lot y también está al sur oriente. Y Amalek está al sur occidente. Los filisteos que están al occidente, y los habitantes de Tiro que están al norte, y los asirios que está en el extremo norte. Verso 8. También el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Parece que los hijos de Lot capitanearon toda esta confederación, y por eso es que es probable que en segundo de Crónicas 20 se trate de este evento, porque allí eran los hijos de Lot, Moab y Amón, los que principalmente lideraban el ataque. Si pudieron darse cuenta, la mayoría son parientes de los hijos de Israel. Los edomitas, por ejemplo, eran primos. Los hijos de Lot, los ismaelitas, todos son parientes, y por eso el Señor Jesús nos dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa, porque los no creyentes son enemigos de los creyentes, y solo es cuestión de tiempo que este espíritu anticristiano se levante para que ellos, juntamente con el resto de la masa humana, quieran destruirnos. Entonces, número 1, su clamor; número 2, su causa; número 3, su lista. Y si observaron en la lista, los israelitas están rodeados por todas partes: norte, sur, oriente y occidente, rodeados por todas partes. Son como una jauría de lobos alrededor de un pequeño rebaño de ovejas. Número 4, su descripción. Ahora Asaf detalla cómo quiere él que Dios ataque a estos enemigos y los destruya para siempre, y lo que hace es invocar el poder de Dios usando figuras como el viento, el fuego, el trueno, un tornado, un huracán. Que Dios use su gran poder, pero primero recuerda las victorias del pasado con que Dios destruyó a los enemigos de Israel. Y ustedes recuerdan que esto es muy importante cuando estamos en un gran peligro. Es muy importante recordar el pasado, las victorias de Dios. Es lo que llamamos autopredicación, porque eso aumenta nuestra fe y nos da la seguridad de un buen final. Entonces el salmista recuerda el pasado. Número 9, hazles como a Madián, como a Sísara,
como a Javín, en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor y fueron hechos como estiércol para la tierra. Mire lo que está pidiendo el salmista, que estos hombres sean destruidos y que lleguen a ser como abono para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. Está recordando la gran victoria de Gedeón, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. No solamente quieren destruir a los hombres, sino poseer la tierra que Dios dio a su pueblo. Y ahora usa estas figuras poéticas mostrando el poder de Dios contra ellos. Dios mío, ponlos como torbellinos. Está imaginándose a un gran tornado que viene sobre ellos y los destruye y los dispersa por todas partes. Como hojarasca delante del viento, el viento poderoso de Dios, que es capaz de partir una roca, que es capaz de abrir el mar, venga contra ellos. Como fuego que quema el monte, una figura del infierno, como llama que abraza el bosque. En la Biblia los hombres son comparados con árboles. Aquí un fuego que abraza el bosque, que consume los árboles, es: envíalos al fuego eterno. Verso 15, persíguelos así con tu tempestad. Ahora son truenos. El Dios del trueno no es Baal, como creían los cananeos. El Dios del trueno es Jehová. Con sus truenos en tu tempestad, y atérralos con tu torbellino, de nuevo un tornado o un huracán. Y ante este despliegue de tu gran poder, dice el salmista, llena sus rostros de vergüenza, que lleguen a avergonzarse de haber querido atacar a Dios mismo, porque el que ataca al pueblo de Dios toca a la niña de sus ojos. Y por esa razón dice el salmista: que se llenen de vergüenza, verso 16, y en su segunda línea: y busquen tu nombre, oh Jehová. Es decir, que algunos de ellos de verdad se arrepientan, algunos de ellos reconozcan que tú eres el único Dios, verso 18, y conozcan que tu nombre es Jehová, que tú eres el único Dios viviente y verdadero. Tú solo, único, eres altísimo. La palabra altísimo, ustedes siempre deben pensar, cuando ven la palabra altísimo, deben pensar en un monte muy alto. El altísimo, ese es una descripción hermosa, maravillosa de Dios. Dios es como un monte muy alto del cual no podemos ver la cima. Esto es lo que el salmista pide, que ellos reconozcan la grandeza de Jehová, su dominio sobre toda la tierra, y se arrepientan, vengan a Él. Pero nos falta una cosa, y es que la oración imprecatoria de este salmista es que esta destrucción sea definitiva, que estos hombres no vuelvan nunca más a atacar a Israel. Y aquí es donde viene una dificultad grande para enlazar esto con Segundo de Crónicas 20, porque en Segundo de Crónicas 20 no ocurrió una destrucción para siempre. Verso 17: sean afrentados y turbados para siempre. Lo que está pidiendo este salmista es el fin del fin, el fin cuando los enemigos de Dios sean puestos por estrado de sus pies, sean deshonrados y perezcan. Esta es la declaración final de que los enemigos de Dios sean destruidos para siempre y perezcan y sean arrojados al fuego eterno. ¿Cómo termina esta historia si en realidad este salmo concuerda con Segundo de Crónicas 20? Bueno, en Segundo de Crónicas 20, Josafat, cuando le anuncian que esta gran multitud viene contra él, se humilla, va al templo, ayuna, le pide ayuda a Dios, y Dios envía a un profeta, precisamente un hijo de Asaf, un descendiente de Asaf, le profetiza al rey y le dice: ustedes no tienen que pelear, mañana salgan al valle, canten cánticos de alabanza, que Dios les va a dar la victoria, ustedes estén quietos, no tienen que pelear. Y así sucedió. Salió Josafat, puso los cantores a alabar al Señor, y los escuadrones del ejército
enemigo, se atacaron unos contra otros y se mataron unos a otros y quedaron esparcidos por todo el valle. Y eran tantos que se demoraron 3 días en recorrer todo el valle y recoger el botín que les había quedado por la muerte de sus enemigos. Si ese fue el caso, así ocurrió y así terminó esta historia. Si este no es el caso, entonces estamos hablando de una batalla que todavía no ha ocurrido y Dios no nos está hablando del pasado, sino del futuro. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en este maravilloso salmo? Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel. Y nosotros estamos unidos a Cristo de tal manera que atacarnos a nosotros es atacarlo a Él. Así como en el Antiguo Testamento atacar a Israel era atacar a Jehová, hoy atacarnos a nosotros es atacar a Cristo. Y cuando los líderes mundiales, cuando el mundo entero manifieste su odio abiertamente a Cristo y empiecen a atacarnos y querer destruirnos para siempre, nosotros oraremos como este salmo. Oh Dios, no te estés quieto, oh Dios, no guardes silencio. Nosotros oraremos porque el que toca a su pueblo, toca a la niña de sus ojos. Y aquí en realidad entonces tenemos que enfocarnos es en el futuro. En el futuro, hermanos, así va a ser el final de la historia de la humanidad. Una gran confederación de todos los líderes mundiales, de todas las naciones, de todo tipo de gentes, se confabularán para tratar de destruir a la iglesia de Cristo, que será como un pequeño rebaño de ovejas rodeado por el norte, por el sur, por el oriente y por el occidente de una jauría de lobos. Todos contra la iglesia porque todos odian a Cristo, todos contra Cristo. ¿Y cuál es la lista? ¿Cuál es la lista de los enemigos de Cristo que muy pronto van a confederarse de esa manera para intentar destruirnos para siempre? Ya podemos comenzar a confeccionar esa lista. Esa lista es encabezada por las religiones falsas. Todas las religiones falsas mostrarán su odio contra Cristo. Desde ya, la más destacada de las religiones falsas es el Islam, los musulmanes. En los países musulmanes todavía se asesina a los cristianos. El otro enemigo muy destacado que se puede colocar en la lista es el comunismo. El comunismo mata a los cristianos. Miren ustedes la situación de la iglesia cristiana en Corea del Norte y se van a dar cuenta cómo tiene que sufrir un cristiano en Corea del Norte. Ese es otro enemigo muy destacado, el comunismo, pero también el movimiento homosexual y todo lo que se conoce como progresismo, es decir, todo aquello que está a favor del aborto, de la ideología de género, del consumo libre de sustancias alucinógenas, legalización de estas sustancias alucinógenas, promoción del homosexualismo, bisexualismo, transexualismo. Todo eso es un enemigo de la iglesia de Cristo y está en la lista. Y los gobernantes de las naciones que siguen estas ideologías son parte de la lista y se van sumando a la lista de los enemigos de Cristo que formarán esta gran confederación. Y tenemos que añadir también en la lista a los falsos creyentes. Todos los falsos creyentes en las iglesias, hay falsos creyentes que aparentemente están con nosotros, pero cuando venga esta persecución se pasarán para el otro bando y estarán contra nosotros. Y así se formará toda esa confederación, toda esa jauría de lobos rodeando el pequeño rebaño y diciendo: matémoslos, destruyámoslos para que no existan más.
como institución en el mundo. Odiamos a su rey, no queremos que él gobierne sobre nosotros. Nos han martirizado oponiéndose al progreso, oponiéndose a nuestras ideas de progreso, el aborto, el libre desarrollo de la personalidad. Estos son como profetas que nos han atormentado. Matémoslos a todos. Pero nosotros levantaremos nuestra voz en un culto de oración como este. Nos estamos anticipando al futuro, estamos viajando en la máquina del tiempo en un culto de oración como este, cuando varios de nuestros hermanos ya han sido capturados y asesinados. No oraremos así como ustedes están ahora, sentados, ni yo aquí parado. Oraremos de rodillas. Oh Señor, no te estés quieto. Oh Señor, no guardes silencio. Mira que nos están matando. Y nuestro Dios se levantará y los destruirá para siempre. Lo que ellos querían hacernos a nosotros, Él se lo hará a ellos. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10. Así dice el Señor: cuando los 1000 años se cumplan, estos 1000 años son el período entre la primera y la segunda venida de Cristo, Satanás será suelto de su prisión. Satanás fue atado en la cruz para no poder destruir a la iglesia como una poderosa organización misionera, pero cuando esté cerca al final será desatado e intentará destruirla exactamente como hemos reseñado en este salmo. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra: norte, sur, oriente y occidente. Y aquí señala especialmente 2 naciones que están al norte de Israel, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No habrá para qué peleemos, solo tendremos que orar y nuestro Dios peleará por nosotros. Probablemente no nosotros, los que estamos aquí todos muy seguro vamos a ver la muerte, pero nuestros nietos o bisnietos o tataranietos, ellos vivirán esto, porque así está escrito y así se cumplirá. Verso 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Este es el fin del fin, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el gran final, y ese falso profeta que se menciona aquí obviamente es el anticristo, quien tiene un papel protagónico en este grandísimo final. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas? Hermanos, esta no es la primera vez que vemos esto en el libro de los Salmos. Ya Dios nos lo ha dicho muchas veces. Debemos prepararnos para este final, porque este es el final de la historia de la humanidad. En el final de la historia de la humanidad, escuchen bien, tiene que haber un rebañuelo, un pequeño rebaño de ovejas, y en el final de la historia de la humanidad tiene que haber una jauría de lobos rapaces confabulados para destruir ese rebaño. Ese es el final de la historia de la humanidad. La iglesia de Cristo tiene que estar ahí presente. No es como les han enseñado a muchos hermanos por muchos años, de que va a haber un rapto y que nosotros no vamos a estar ahí. Falso de toda falsedad. Este es el final. Nosotros tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere mostrarse como un gran Salvador.
Y tiene que haber un gran drama, tiene que haber un gran ataque, tiene que haber un gran peligro de muerte. Muchos de nosotros tenemos que morir, pero Dios ejecutará esta gran salvación porque Él se quiere mostrar como un gran Salvador. Y ese es el gran final que espera la historia de la humanidad. Casi siempre, en una gran pieza musical, en una gran sinfonía, la mejor parte es el final. Bueno, este es el final de la gran sinfonía del maravilloso plan de Dios. Y así ocurrirá. No un rapto secreto, no, una iglesia salvada en un gran drama y una gran salvación. Pero mientras esto ocurre, el Salmo nos está enseñando a orar. Debemos orar para que sean salvados entre los musulmanes del Islam, que sean salvados. Y hay musulmanes que están siendo salvados, gloria a Dios. Tenemos que orar que entre los comunistas estén siendo salvados. En Corea del Norte están los comunistas siendo salvados. Tenemos que orar que los del movimiento LGTBI sean salvados. Tenemos que orar que los progresistas sean salvados. Tenemos que orar que los socialistas sean salvados, que los humanistas sean salvados, que toda esta confederación de personas sea salvada. Los falsos creyentes sean salvados, pero los que no van a ser salvados sean castigados con la justa ira de nuestro Dios. Una oración simétrica que incluye gracia, misericordia y salvación, pero también justicia, juicio y retribución, porque nuestro Dios es simétrico. Él no es solo amor, Él es también justicia, retribución, castigo, ira. Y con base en la simetría de Dios está establecido su plan. Así que tengamos por ciertísimo que nuestro Dios nos pondrá como ovejas en medio de lobos. Así dice el Señor: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pastor, ¿cómo? El buen pastor, Cristo Jesús, noten eso bien, el buen pastor va a poner a su pueblo como ovejas en medio de lobos. Exactamente así será el gran final de la historia de la humanidad. Y si alguno que me está viendo aquí o escuchando allá no ha entregado su vida a Cristo, ya sabe cuál es el final que le espera. Será consumido por el viento de Dios que lo destrozará, el fuego de Dios que lo quemará, los relámpagos y truenos de Dios que vaciarán el poder de Dios contra él. Será destruido en un fuego eterno. Si no se inclina ante este gran Rey que es Cristo Jesús, reconoce su poder y viene humilde ante su cruz pidiendo perdón y misericordia por sus pecados. Si no haces eso, ya sabes cuál es el final que te espera. Y a los que ya hemos hecho eso, ya sabemos cuál es el final de esta gran historia. Y después de ese gran final que vendrá, gozo, un gozo eterno vendrá sobre nuestras cabezas. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque hoy nos has hablado claro y fuerte en la exposición del Salmo 83. Te damos gracias porque te podemos conocer mejor a ti y conocer mejor tu maravilloso plan y de una manera muy especial el final de tu maravilloso plan. En este salmo cristológico y escatológico. Te damos muchas gracias porque alimentas nuestra alma con tu palabra y nos preparas para dar la vida por ti. Y si alguno no te conoce y no te teme, haz que descienda del cielo salvación para que te conozca y te tema. Descienda tu salvación sobre los musulmanes,
Descienda tu salvación sobre los comunistas, descienda tu salvación sobre los progresistas, homosexuales, bisexuales, transexuales, descienda tu salvación sobre los humanistas, descienda tu salvación antes de que descienda tu juicio, porque también te pedimos que descienda tu juicio sobre todos aquellos que te odiarán hasta que llegue el día final. Que descienda tu juicio sobre los que te odian. Oh Señor, no te estés quieto. Oh Señor, escucha la oración, castiga al impío con justicia y salva a tus escogidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.